Qué privilegio compartir contigo hoy. Quiero conversar desde lo más profundo, porque comprendo que existen momentos donde la incertidumbre invade el alma, donde los pensamientos te abruman y donde lo único que anhelas es un respiro, una palabra reconfortante, una compañía que alivie. Quizás atraviesas uno de esos días. Quizás hoy no encuentras dirección o cómo recuperar la esperanza, pero deseo que sepas algo importante. No estás solo. No estás sola. El Señor conoce tu batalla y por esa razón has llegado aquí. Porque este no es simplemente un video más. Esta podría ser la respuesta que tu espíritu ha estado esperando. Te invito a dejar tu apreciación si este contenido te fortalece, porque así ayudas a que esta plataforma lo muestre a otros que también lo necesitan. Comparte este mensaje con alguien que esté enfrentando dificultades y comenta debajo una frase breve que puede convertirse en tu afirmación de esperanza hoy: elijo confiar. Estas 3 palabras pueden generar un cambio extraordinario, no solo en ti, sino en quienes las lean. Ahora prepara tu corazón porque lo que sigue es más que una reflexión, es un encuentro con Dios. Permanece hasta el final porque quizás el instante más significativo llegue justamente en los últimos momentos. Primera parte. Comprendiendo el temor desde su origen espiritual. Observa, antes de saber cómo superar el temor, debemos entender de dónde proviene. No es únicamente una emoción humana, es también una entrada. Sí, una entrada que si permanece abierta, permite el acceso a muchas cosas que no proceden de Dios. La duda, la desesperanza, la ansiedad, la desconfianza. Lo más peligroso es que cuando el temor se establece, comienza a nublar nuestra percepción espiritual. Ya no percibimos a Dios como antes, ya no sentimos su dirección como antes, ya no oramos con certeza. Nos paraliza, nos limita y nos persuade de que estamos desamparados cuando realmente nunca lo estamos. El temor fue una de las primeras reacciones humanas después de la desobediencia. Al leer Génesis, después que Adán y Eva pecaron, se escondieron. Y cuando Dios les preguntó dónde estaban, Adán respondió: «Sentí miedo y me oculté». ¡Qué revelador esto! El temor aparece cuando creemos que Dios ya no está presente, cuando sentimos que fallamos o que lo venidero supera nuestras capacidades. Pero lo que no comprendemos en esos instantes es que Dios jamás se apartó. A veces experimentamos temor por situaciones que ni siquiera han ocurrido. La mente avanza, se anticipa, imagina escenarios terribles y el corazón los acepta. Y ese es uno de los mayores errores del espíritu. Por eso las Escrituras nos hablan tanto sobre el temor, porque Dios sabía que sería una de nuestras luchas más frecuentes. En Isaías capítulo 40 y 1 versículo 10, existe un pasaje que deberías grabar en tu memoria. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Sabes por qué este versículo es tan transformador? Porque no es una sugerencia, es una declaración divina. No temas, porque yo estoy contigo. No indica que todo será sencillo. No dice que no vendrán desafíos, pero sí garantiza que no estarás solo, que no lucharás con tus propias fuerzas. ¿Cuántas veces hemos olvidado esto y nos hemos rendido prematuramente? El temor se nutre del aislamiento. Por eso el adversario intenta separarte, que no ores, que no medites en la palabra,
que no busques comunidad, porque Él reconoce que cuando estás desconectado eres más vulnerable. Pero cuando te reconectas con Dios, cuando te sumerges en su presencia, el temor empieza a perder influencia. No porque tú seas fuerte, sino porque Él es tu fortaleza. Y hay una verdad que quiero que atesores en esta primera parte. El temor no desaparece con más control, desaparece con más fe. Hay personas que intentan controlar todo pensando que así evitarán la ansiedad, pero lo que realmente disipa el temor es soltar el control y depositarlo en manos de Dios. Porque cuando tú no puedes, Él sí puede. Cuando tú desconoces el camino, Él ya lo tiene diseñado. Cuando tú vacilas, Él permanece firme. Así que, si hoy luchas contra el temor, comienza reconociendo esto. No estás trastornado, no estás frágil, no estás extraviado. Estás en el mismo punto donde han estado muchos seguidores de Dios. Lo importante no es sentir temor, lo importante es no permanecer ahí, es abrazar la fe incluso con temor. Como expresó una vez un sabio cristiano, la fe no es ausencia de temor, es avanzar a pesar de él. Y quiero dejarte con estas palabras del apóstol Pablo que están en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está tu identidad. No eres temor, eres poder, eres amor, eres dominio propio. Y eso no lo adquiriste tú, te lo otorgó Dios. Segunda parte, construyendo una fe sólida en medio del temor. Ahora bien, después de reconocer que el temor no es señal de debilidad, sino un terreno donde Dios también opera, hay que comprender cómo se desarrolla la fe. Porque tener fe no es algo instantáneo, no es una varita mágica que se agita y listo. La fe se entrena, se ejercita, se cultiva como una semilla que comienza pequeña, frágil, imperceptible incluso, pero que si la cuidas, si la nutres con obediencia, si la expones a la luz de la palabra, empieza a crecer y un día descubres que ya no eres el mismo. La fe no surge de presenciar milagros. Surge de caminar sin ver. Por eso en Hebreos capítulo 11 versículo 1 se nos dice: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¡Qué expresión tan profunda! Tener fe no es visualizar la solución. Es estar persuadido de que aunque no la percibas, ya fue establecida por Dios. Y eso contradice nuestra lógica humana, porque nosotros queremos ver para creer. Pero Dios en cambio te dice, cree y entonces verás. Aquí es donde muchos se estancan, porque están esperando que desaparezca toda inquietud para poder confiar. Pero Dios te pide que confíes mientras tiemblas, que obedezcas mientras lloras, que progreses mientras no comprendes, porque ahí es donde ocurre la transformación, no cuando estás cómodo, sino cuando estás quebrantado. Pero aún así, decides continuar. Y te voy a compartir una verdad que a muchos nos cuesta aceptar. No necesitas una fe gigantesca, necesitas una fe constante. Jesús afirmó en Mateo capítulo 17, versículo 20, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a un monte: trasládate de aquí para allá, y se trasladará, y nada te será imposible. ¿Qué significa esto? Que no importa si hoy tu fe es pequeña,
Lo que importa es que no la abandones, que la mantengas activa, que no la sepultes con tus dudas, que la alimentes cada día, incluso con oraciones que parecen débiles, incluso con pasos que parecen inseguros, porque en el cielo cada pequeño acto de fe cuenta. Muchas veces Dios permite el temor no para que nos derrumbe, sino para que lo busquemos con mayor intensidad. A veces Él aparta el ruido, las distracciones, las seguridades humanas solo para que lo escuchemos a Él con más claridad. Y cuando eso sucede, cuando finalmente lo escuchamos, lo que Él suele decir es esto: estoy contigo, yo no te abandoné, yo sigo aquí. Eso es lo que le dijo a Moisés, a Josué, a Elías, a Jeremías, lo que le dijo a María, a Pedro, a Pablo, y lo que te dice hoy a ti. Y hay algo más que debes conocer. La fe no se fortalece únicamente leyendo la Biblia o escuchando enseñanzas, aunque eso es fundamental. La fe también se fortalece en la práctica. Cuando tienes miedo, pero decides orar. Cuando no tienes energía, pero decides adorar. Cuando te sientes solo, pero decides abrir la Biblia. Cada vez que eliges a Dios en medio del temor, tu fe está creciendo. Y llega un momento en que ese temor que antes te paralizaba ya no tiene el mismo poder, porque ahora sabes quién está contigo. Y eso nos lleva a una de las verdades más poderosas de este camino espiritual. No estamos llamados a tener una existencia sin temor. Estamos llamados a vivir una vida con fe que es más fuerte que el temor. En el Salmo 56, versículo 3, David expresó: en el día que temo, yo en ti confío. Observa eso. Él no mencionó que no sentía temor. Dijo que en el día que teme, escoge confiar. Eso es fe. Eso es valentía espiritual. No negar el temor, sino tomarlo de la mano y decirle: tú no guiarás mis pasos, los guía Dios. Así que, si hoy sientes que tu fe es frágil, no te aflijas. Solo asegúrate de no permitir que se extinga. Háblale a Dios. Dile que tienes miedo. Dile que deseas confiar más. Pídele que fortalezca tu espíritu y vuelve a intentarlo, porque cada oración que nace en medio del temor es una semilla de fe que Dios no ignora. Tercera parte: la palabra de Dios como arma contra el temor. Mira, cuando el temor ataca, lo primero que suele hacer es confundir. Te hace considerar cosas que no son verdaderas. Te hace imaginar escenarios catastróficos. Te hace creer que estás solo, que nadie te comprende, que nada mejorará. Pero ahí es donde interviene la palabra de Dios, no como un simple consuelo, sino como una espada. Y no lo afirmo yo. Lo dice Efesios capítulo 6, versículo 17, cuando Pablo habla de la armadura espiritual y menciona que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Qué función tiene una espada? Corta, rompe, atraviesa. Y eso mismo hace la Escritura cuando la proclamas con fe. Corta las mentiras que el temor murmura. Rompe las cadenas de la duda. Atraviesa la oscuridad que intenta apagar tu luz. Pero para que eso ocurra, tienes que utilizarla. No basta con poseer una Biblia en la mesa de noche. Hay que abrirla, leerla, aprenderla y sobre todo creerla. Te presento un ejemplo claro. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el adversario no apareció con gritos ni espantos. Vino con palabras, con argumentos distorsionados. ¿Y qué hizo Jesús? Respondió cada vez con un
escrito está. Cada vez que el enemigo le hablaba, él contestaba con la palabra. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, utilizó la Escritura como su defensa, ¿cuánto más deberíamos hacerlo tú y yo? Cuando el temor te diga que no puedes, tú puedes responder: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Cuando el temor te diga que vas a fracasar, puedes declarar: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8, versículo 37. Cuando el temor te diga que estás solo, tú repites: aunque camine en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, versículo 4. No se trata solo de recitar versículos como si fueran fórmulas mágicas. Se trata de proclamar lo que es verdadero aún cuando tu mente y tu situación indiquen lo contrario. Esa es la verdadera batalla espiritual, elegir creer a Dios por encima de tus emociones, por encima de tu lógica, por encima de lo que el temor está gritando. Y aquí es donde muchos se equivocan. Buscan vencer el temor con fuerza humana, con técnicas de relajación, con frases motivacionales vacías, con distracciones que solo cubren el problema pero no lo sanan. Pero el temor espiritual solo se vence con autoridad espiritual. Y esa autoridad no procede de ti, procede de Dios. Se activa cuando habla su palabra. Se fortalece cuando ora su palabra. Se multiplica cuando caminas en su palabra. Y no te estoy hablando desde la teoría, te estoy hablando desde la experiencia. Todos, en algún momento, hemos tenido que combatir contra gigantes invisibles, y te aseguro que no hay nada más poderoso que estar en una noche oscura sintiendo temor y aún así elevar tu voz y decir: Señor, tú eres mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Eso transforma todo. Porque cuando proclamas la palabra, no solo tú la escuchas, el enemigo también. Y él tiembla, porque sabe que no puede contra un hijo o una hija de Dios que cree, que se aferra, que se levanta con la espada del Espíritu y le dice al temor: hasta aquí llegaste. ¿Te das cuenta de lo que posees? La Biblia no es un libro cualquiera. Es la voz de Dios plasmada, es su voluntad revelada, es su promesa permanente. Y cuando la haces tuya, cuando la utilizas como tu escudo, el temor empieza a perder territorio. No porque ya no existan problemas, sino porque ahora tú sabes quién eres, a quién perteneces y qué autoridad te respalda. Así que si hoy estás en conflicto con el temor, toma tu espada, ábrela, léele al temor las promesas de tu Dios, porque el enemigo solo puede manipularte cuando olvidas lo que Dios ya expresó. Pero cuando recuerdas, cuando proclamas, cuando lo crees profundamente, la fe asume el control, y donde hay fe, el temor no puede permanecer. Cuarta parte. La oración como protección del alma en tiempos de temor. Cuando el temor se manifiesta, muchas veces lo primero que se extingue es la oración. La mente se colma de ruido, el corazón se cierra y uno siente que orar no funciona, que Dios no escucha, que no hay contestación. Pero justo ahí, en ese momento, es cuando más necesitas comunicarte con Él. Aunque no tengas expresiones hermosas, aunque tus pensamientos estén desordenados, aunque lo único que puedas decir sea: Señor, ayúdame. La oración no es un acto religioso,
Es una conexión viva entre tu espíritu y el corazón de Dios. Es ese vínculo invisible que continúa funcionando incluso cuando tú ignoras cómo seguir. Y es también el espacio donde el temor empieza a debilitarse. Porque cuando tú oras, Dios actúa. A veces no transforma la situación inmediatamente, pero sí modifica tu perspectiva, tu resistencia, tu ánimo, y eso ya constituye una victoria. En el Salmo 34, versículo 4, el salmista declara algo tan evidente, tan directo, tan esperanzador. Busqué a Jehová y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Observa esto. No menciona que lo libró de los problemas, sino de los temores, porque el verdadero enemigo no siempre está afuera. Muchas veces está dentro, y Dios sabe que si logras sanar tu interior, entonces lo externo ya no te derriba igual. Hay algo muy hermoso que sucede cuando oras desde el temor, y es que tu oración se vuelve auténtica. Ya no intentas impresionar a nadie, ya no empleas frases elegantes, ya no elaboras discursos, simplemente hablas como un hijo que corre a los brazos de su padre y le dice, «No puedo más». Eso conmueve a Dios porque Él no busca oraciones perfectas, busca corazones rendidos. Jesús mismo, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, oró en medio de una angustia profunda. Conocía lo que vendría, sabía el sufrimiento que enfrentaría. Y en Mateo capítulo 26, versículo 39, dice la Escritura que se postró sobre su rostro orando y diciendo, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Esa oración fue expresada desde el temor humano, pero también desde la obediencia espiritual. ¿Y qué hizo Jesús? Respondió cada vez con un «escrito está». Cada vez que el enemigo le hablaba, él contestaba con la palabra. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, utilizó la Escritura como su defensa, ¿cuánto más deberíamos hacerlo tú y yo? Cuando el temor te diga que no puedes, tú puedes responder, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses capítulo 4, versículo 13. Cuando el temor te diga que vas a fracasar, puedes declarar, «En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó». Romanos capítulo 8, versículo 37. Cuando el temor te diga que estás solo, tú repites, «Aunque camine en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Salmo 23, versículo 4. No se trata solo de recitar versículos como si fueran fórmulas mágicas. Se trata de proclamar lo que es verdadero aún cuando tu mente y tu situación indiquen lo contrario. Esa es la verdadera batalla espiritual, elegir creer a Dios por encima de tus emociones, por encima de tu lógica, por encima de lo que el temor está gritando. Y aquí es donde muchos se equivocan. Buscan vencer el temor con fuerza humana, con técnicas de relajación, con frases motivacionales vacías, con distracciones que solo cubren el problema pero no lo sanan. Pero el temor espiritual solo se vence con autoridad espiritual. Y esa autoridad no procede de ti, procede de Dios. Se activa cuando habla su palabra. Se fortalece cuando ora su palabra. Se multiplica cuando caminas en su palabra. Y no te estoy hablando desde la teoría, te estoy hablando desde la experiencia. Todos, en algún momento, hemos tenido que combatir contra gigantes invisibles, y te aseguro que no hay nada más poderoso que estar en una noche oscura sintiendo temor y aún así elevar tu voz y decir,
Señor, tú eres mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Eso transforma todo. Porque cuando proclamas la palabra, no solo tú la escuchas, el enemigo también. Y él tiembla, porque sabe que no puede contra un hijo o una hija de Dios que cree, que se aferra, que se levanta con la espada del Espíritu y le dice al temor: hasta aquí llegaste. ¿Te das cuenta de lo que posees? La Biblia no es un libro cualquiera, es la voz de Dios plasmada, es su voluntad revelada, es su promesa permanente. Y cuando la haces tuya, cuando la utilizas como tu escudo, el temor empieza a perder territorio. No porque ya no existan problemas, sino porque ahora tú sabes quién eres, a quién perteneces y qué autoridad te respalda. Así que si hoy estás en conflicto con el temor, toma tu espada, ábrela, léele al temor las promesas de tu Dios, porque el enemigo solo puede manipularte cuando olvidas lo que Dios ya expresó. Pero cuando recuerdas, cuando proclamas, cuando lo crees profundamente, la fe asume el control, y donde hay fe, el temor no puede permanecer. Cuarta parte. La oración como protección del alma en tiempos de temor. Cuando el temor se manifiesta, muchas veces lo primero que se extingue es la oración. La mente se colma de ruido, el corazón se cierra y uno siente que orar no funciona, que Dios no escucha, que no hay contestación. Pero justo ahí, en ese momento, es cuando más necesitas comunicarte con Él. Aunque no tengas expresiones hermosas, aunque tus pensamientos estén desordenados, aunque lo único que puedas decir sea: Señor, ayúdame. La oración no es un acto religioso, es una conexión viva entre tu espíritu y el corazón de Dios. Es ese vínculo invisible que continúa funcionando incluso cuando tú ignoras cómo seguir. Y es también el espacio donde el temor empieza a debilitarse. Porque cuando tú oras, Dios actúa. A veces no transforma la situación inmediatamente, pero sí modifica tu perspectiva, tu resistencia, tu ánimo, y eso ya constituye una victoria. En el Salmo 34, versículo 4, el salmista declara algo tan evidente, tan directo, tan esperanzador. Busqué a Jehová y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Observa esto. No menciona que lo libró de los problemas, sino de los temores, porque el verdadero enemigo no siempre está afuera. Muchas veces está dentro. Y Dios sabe que si logras sanar tu interior, entonces lo externo ya no te derriba igual. Hay algo muy hermoso que sucede cuando oras desde el temor, y es que tu oración se vuelve auténtica. Ya no intentas impresionar a nadie, ya no empleas frases elegantes, ya no elaboras discursos, simplemente hablas como un hijo que corre a los brazos de su padre y le dice: no puedo más. Eso conmueve a Dios porque Él no busca oraciones perfectas, busca corazones rendidos. Jesús mismo, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, oró en medio de una angustia profunda. Conocía lo que vendría, sabía el sufrimiento que enfrentaría. Y en Mateo capítulo 26, versículo 39, dice la Escritura que se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa oración fue expresada desde el temor humano, pero también desde la obediencia espiritual. Al contrario, puede ser la señal de que Él está operando en lo profundo. Y si te mantienes firme, si persistes orando, si no abandonas la palabra, ese temor se transformará en testimonio. Porque lo que hoy te hace temblar
Mañana será la historia que contarás como evidencia de que Dios nunca te abandonó. Sexta parte. Hábitos que fortalecen tu fe y debilitan el temor. ¿Sabes? Hay algo que es esencial comprender. La fe no se sostiene sola. Así como el cuerpo requiere alimento todos los días, la fe también necesita ser nutrida, cuidada, protegida, porque si no la alimentas, el temor vuelve a tomar el control. Y no es porque no ames a Dios, sino porque dejaste de fortalecer tu espíritu. La fe es un músculo. Si no se utiliza, se debilita. Si no se ejercita, se estanca. Por eso hoy quiero hablarte de hábitos sencillos pero profundos que pueden marcar una diferencia enorme en tu jornada. El primero es iniciar el día con Dios. Y no me refiero a una oración rápida de 5 segundos. Me refiero a reservar unos minutos para estar con Él realmente, para agradecer, para entregar el día, para leer aunque sea un versículo y reflexionar en lo que Dios quiere comunicarte. Cuando haces esto, no solo alimentas tu alma, también alineas tu mente con el cielo antes de que el mundo llegue con sus interferencias. Y créeme, eso te proporciona una fuerza que no se obtiene en ningún otro lugar. El segundo hábito es hablarle a tu mente con la palabra de Dios. Porque el temor muchas veces nace de pensamientos erróneos que repites sin notarlo. Pensamientos como, no soy suficiente, esto no va a funcionar, estoy solo, no hay solución. Y si no los confrontas con la verdad de la Escritura, terminan dominando tu día. Por eso cada vez que surja un pensamiento así, respóndelo con la palabra. Escríbela, repítela. Guárdala en tu corazón. Recuerda que Jesús venció al enemigo con un escrito está, y tú puedes hacer lo mismo. El tercer hábito es rodearte de palabras de fe, y eso incluye lo que escuchas, lo que observas, lo que consumes. No puedes esperar tener una fe robusta si todo el día estás escuchando voces que alimentan el temor, la desesperanza o la confusión. Escucha enseñanzas que te edifiquen. Reproduce alabanzas mientras realizas tus labores. Llena tu ambiente de mensajes que te eleven, porque todo eso, sin que lo percibas, va moldeando tu interior. El cuarto hábito es buscar apoyo en comunidad. Tal vez no dispones de una iglesia cercana, lo comprendo, pero puedes conectarte con personas de fe aunque sea por este medio, por este canal, por los comentarios. A veces un simple mensaje de alguien que dice, estoy orando por ti, puede levantar a una persona que estaba al borde del abatimiento. La fe no se creó para vivirla en aislamiento. Todos necesitamos una palabra, un recordatorio, un estímulo, y tú también puedes ser eso para alguien más. ¿Y qué hizo Jesús? Respondió cada vez con un escrito está. Cada vez que el enemigo le hablaba, él contestaba con la palabra. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, utilizó la Escritura como su defensa, ¿cuánto más deberíamos hacerlo tú y yo? Cuando el temor te diga que no puedes, tú puedes responder: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Cuando el temor te diga que vas a fracasar, puedes declarar: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8, versículo 37. Cuando el temor te diga que estás solo, tú repites: aunque camine en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Salmo 23, versículo 4. No se trata solo de recitar versículos como si fueran fórmulas mágicas. Se trata de proclamar lo que es verdadero aun cuando tu mente y tu situación indiquen lo contrario. Esa es la verdadera batalla espiritual. Elegir creer a Dios por encima de tus emociones, por encima de tu lógica, por encima de lo que el temor está gritando. Y aquí es donde muchos se equivocan. Buscan vencer el temor con fuerza humana, con técnicas de relajación, con frases motivacionales vacías, con distracciones que solo cubren el problema pero no lo sanan. Pero el temor espiritual solo se vence con autoridad espiritual. Y esa autoridad no procede de ti, procede de Dios. Se activa cuando habla su palabra. Se fortalece cuando ora su palabra. Se multiplica cuando caminas en su palabra. Y no te estoy hablando desde la teoría, te estoy hablando desde la experiencia. Todos en algún momento hemos tenido que combatir contra gigantes invisibles. Y te aseguro que no hay nada más poderoso que estar en una noche oscura sintiendo temor y aún así elevar tu voz y decir: Señor, tú eres mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Eso transforma todo, porque cuando proclamas la palabra no solo tú la escuchas, el enemigo también, y él tiembla, porque sabe que no puede contra un hijo o una hija de Dios que cree, que se aferra, que se levanta con la espada del Espíritu y le dice al temor: hasta aquí llegaste. ¿Te das cuenta de lo que posees? La Biblia no es un libro cualquiera, es la voz de Dios plasmada, es su voluntad revelada, es su promesa permanente. Y cuando la haces tuya, cuando la utilizas como tu escudo, el temor empieza a perder territorio. No porque ya no existan problemas, sino porque ahora tú sabes quién eres, a quién perteneces y qué autoridad te respalda. Así que si hoy estás en conflicto con el temor, toma tu espada, ábrela, léele al temor las promesas de tu Dios, porque el enemigo solo puede manipularte cuando olvidas lo que Dios ya expresó. Pero cuando recuerdas, cuando proclamas, cuando lo crees profundamente, la fe asume el control, y donde hay fe, el temor no puede permanecer. Cuarta parte: la oración como protección del alma en tiempos de temor. Cuando el temor se manifiesta, muchas veces lo primero que se extingue es la oración. La mente se colma de ruido, el corazón se cierra y uno siente que orar no funciona, que Dios no escucha, que no hay contestación. Pero justo ahí, en ese momento, es cuando más necesitas comunicarte con Él. Y el quinto hábito es uno muy especial: dar gracias incluso cuando sientes temor. Porque cuando agradeces en medio de la tempestad estás diciéndole al cielo: no comprendo todo, pero confío. Y ese acto de gratitud valiente, tiene un poder extraordinario. Transforma tu atmósfera, transforma tu enfoque y transforma tu manera de ver a Dios. No es sencillo, pero es transformador. Si puedes, cada mañana al menos agradece por 3 cosas, aunque sea por tu respiración, por un lecho donde descansar, por un nuevo día, y comprobarás cómo tu corazón se va adaptando a la paz de Dios. Estos hábitos, aunque parezcan insignificantes, son armas espirituales, y si los practicas con constancia, notarás que el temor ya no ocupará el mismo espacio en tu vida. No porque no vuelva a manifestarse, sino porque ya no será el que gobierne. Porque ahora es tu fe la que orienta, la que decide, la que guía tu sendero.
Y nunca olvides esto. Tú no estás combatiendo solo. El Dios que prometió estar contigo no cambia de parecer. Él camina contigo en cada paso. Y cada vez que eliges nutrir tu fe, estás avanzando más cerca de su propósito, más distante del temor, más profundo en su amor. Séptima parte. La victoria sobre el temor se percibe antes de observarse. Hay algo que a veces no se menciona lo suficiente. Vencer el temor no siempre significa que el problema desaparece. Muchas veces la situación externa continúa igual, pero tú ya no eres el mismo. Y eso constituye una auténtica victoria, porque la paz que Dios concede no depende de que todo esté bien, sino de que tú estés bien con Él. Es una paz que no procede del mundo, por eso el mundo no la puede arrebatar. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pablo dice algo que puede transformar tu existencia si lo comprendes correctamente. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observa eso. No indica que la paz llega cuando todo se resuelve. Dice que es una paz que supera el entendimiento. Es decir, una paz que no posee lógica, que no depende de las circunstancias, que no tiene sentido humano, pero que se instala igualmente como un escudo que protege el alma. Y esa paz no se experimenta cuando todo marcha bien, sino cuando tú decides confiar aunque todo esté tambaleando. Esa es la verdadera señal de que estás superando el temor, cuando tu corazón ya no se agita con cada información, con cada pensamiento, con cada duda, cuando puedes descansar tranquilo, aunque el futuro no esté definido, cuando puedes afirmar, desconozco qué sucederá, pero sé que Dios está conmigo y con eso es suficiente. Muchas personas creen que vencer el temor es dejar de sentirlo completamente, pero la fe no. Si llegaste hasta aquí, lo agradezco y te animo a suscribirte. Si aún no lo estás, que Dios te bendiga a ti y a los tuyos. Amén.